Tenemos un invitado que hace rato queríamos contactar, que es el doctor Rubén Quesada. Él es presidente del Colegio Médico Regional, que merece todo nuestro apoyo y respeto porque realmente están haciendo un trabajo encomiable. Y bueno, Rubén, bienvenido a MOTV, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Rubén. Bueno, la verdad no sé por dónde empezar, porque tenemos tantas cosas, pero lo último que sí hemos visto tuyo en la prensa es el tema este de el desfasaje en las cifras. Una cosa que siempre hemos sospechado nosotros, también los televidentes, de que la cosa no es tan así como dicen. ¿Qué nos podés aclarar para empezar a hablar sobre el tema este del desfasaje que estaría ocurriendo a la hora de dar las cifras oficiales? Bueno, efectivamente nosotros como colegio médico tuvimos que salir a denunciar una situación que nos parecía bastante preocupante con una falta de entrega de información de los resultados de los exámenes. Todos sabemos que ocurrió un problema en el hospital de Ovalle donde se estaban procesando los exámenes, Sí. que es un TAC, por así decirlo, donde más de 400 muestras quedaron pendientes de procesamiento. Estas muestras no fueron llevadas inmediatamente a los otros laboratorios de la red, sino que se trató de solucionar el problema y hasta la fecha desconocemos si todavía se han terminado de procesar todos esos exámenes. Cuando preguntamos a la autoridad, dejaron de informar estos resultados. Yo creo que ustedes como prensa pueden haber visto que los resultados empezaron a cada vez a ser menor la información que se entregaba desde el Servicio de Salud y desde la Seremi, y además a nosotros se nos empezaron a espaciar, no se nos entregan los informes que son los informes epidemiológicos que uno puede tener un poco más de seguimiento. Entonces, como colegio médico hemos quedado en una incertidumbre, las personas se acercan a nosotros, nos dicen, sabes, tengo mi resultado esperando hace 7 días, hace 10 días, incluso llegamos a tener que presenciar un protocolo del servicio de salud que indica que si una persona ya cumplió 14 días, aun cuando esté a espera de su resultado de examen, se entiende que ya cumple una cuarentena y puede volver a trabajar. Entonces, eso también despierta mucha incertidumbre, despierta mucha preocupación por parte de la población. Entonces nosotros esperamos que prontamente el Servicio de Salud entienda que esta es una información sensible que debe poder entregar la información a la población para poder generar un clima de mayor confianza. Rubén, ¿a qué se debe este ninguneo que el gobierno ha hecho al Colegio Médico permanentemente? En la figura de Isquiasiches, aquí también en la región, en tu caso, ¿por qué piensan ustedes que hay esta cosa de hacer una mesa y dejar afuera justamente al Colegio Médico en tema de pandemia? ¿A qué se debe eso? Bueno, primero nosotros estamos en una mesa que fue instalada tanto a nivel nacional como regional. Sin embargo, los alcances de esta mesa han sido bastante limitados. O sea, nosotros también lo denunciamos, estamos en un país bastante centralista donde las decisiones de cuarentena y cordones sanitarios no se toman en la región, sino que se las toma el presidente de la República. Pero además de eso, cada vez que se ha levantado una voz de alerta, una voz disidente, una voz que permite un poco ampliar las miradas de lo planteado por la autoridad, se genera un espacio de restricción de la información, de marginamiento, de más distancia. Lejos de poder ser considerado un aporte, se ve considerado como una crítica que no hace bien y se hace un llamado a la unidad sin criticar. Que yo creo que aquí hay un concepto muy distinto, que cuando uno plantea como ente gremial o ente técnico apoyado en los distintos estudios, no lo está haciendo precisamente para hacer ni oposición a la autoridad ni oficialismo. Esto tiene que ver con un resorte sanitario que nosotros estamos esperando que se cumpla. Por lo tanto, a mí lo que más me complicaría como presidente regional del Colegio Médico es que mis colegas en 2, 3 semanas más estén sobrepasados de pacientes, no tengan camas donde hospitalizar, exista un colapso del sistema de urgencia y finalmente el equipo de salud levante la cabeza y nos pregunte ¿y qué hizo el colegio médico para tratar de evitar esto? Entonces, precisamente nosotros como colegio médico nos hemos apoyado en los expertos, en las autoridades, en todos para poder presentar un proyecto que pueda mejorar el abordaje de la pandemia que estamos viendo que por lo menos en Santiago no ha tenido buenos resultados. Claro, no, nosotros hemos contado aquí un caso de una amiga personal mía que estuvo un mes esperando su resultado, estaba con tos seca, fue incluso internada porque no podía ni dormir de la tos que tenía y un mes
y medio casi para darle un mensaje, un test era negativo, pero ella se asumía como positiva, fue responsable, se quedó en la casa, podía hacerlo, pero cuánta gente habrá así que, bueno, Santiago es como el, digamos, el centro de la pandemia aquí en Chile. Claro, por eso es importante, le digo a la audiencia, que tengamos la palabra de Rubén y todos los que son de colegio médico, porque después, claro, cuando las papas queman y ustedes quisieron, se empiezan a acusar y hacen política chiquita y no le importa a la gente. Ustedes están, ¿cuál es la postura de ustedes como colegio médico con el tema de la cuarentena total? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que no, que es mejor hacerla gradual? ¿Cuál es su postura? Bueno, efectivamente el tema es un poco más profundo que cuarentena sí, cuarentena no. Precisamente la cuarentena significa poder limitar la circulación del contagio, poder disminuir la circulación de las personas y con eso evitar que efectivamente se vaya traspasando de persona a persona el virus. Pero para poder decretar una cuarentena, y también cuando le hemos solicitado a la Intendencia mayor información, ellos nos plantean de que no es solo el número de casos, sino que también son una serie de factores, la aceleración, las brotes, la población que está siendo afectada. Sin embargo, también les preguntamos entonces, ¿podrían transparentar cuál es la población afectada, cuál es la aceleración, dónde están los brotes? Porque si no, nadie más que ustedes va a poder saber si es que es una decisión apropiada o no. Claro. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que se nos ha dicho es lo mismo que se le ha dicho a la población general, de que debemos confiar que la solicitud se realizará cuando así se estime conveniente. Sin embargo, y aquí quiero aclarar a la opinión pública que el Colegio Médico no ha sido entregada la información como para poder apoyar o descartar una cuarentena, y eso es lo que precisamente hemos estado solicitando, de que existan criterios transparentes que nos permitan decir, alcanzamos este límite, esta es nuestra aceleración, estos son los casos, esta es la disponibilidad de camas, por lo tanto corresponde esta medida. Creemos que no transparentar esa información se traduce en un ejercicio de confianza en un momento en el cual las confianzas están bastante tensionadas, porque ya hemos visto qué es lo que ha ocurrido en Santiago. Entonces, nosotros estamos solicitando información y estamos solicitando poder ayudar. Rubén, bueno, sé que aquí hemos dado mucha cobertura a la gente de FENATS, que ha hecho incluso una protesta frente a la puerta del hospital de Ovalle, porque claro, reclaman la falta de insumos, incluso muchos de su bolsillo se compran la mascarilla, los guantes. ¿Cómo está el tema con los médicos? ¿Están igual, en la misma condición que están los trabajadores de salud, o es distinto? No, por supuesto, aquí los trabajadores del equipo de salud somos un equipo y todos tenemos las mismas problemáticas. Lo que sí hay que señalar es que debe existir y existe un protocolo de uso de elementos de protección personal. Es muy distinto si es que yo estoy atendiendo a un paciente en un box de atención a si estoy introduciendo un tubo por su vía respiratoria para conectarlo a ventilación mecánica. El nivel de exposición y el material con el cual voy a tener que protegerme es muy distinto. Pero sin embargo es importante que todos los trabajadores en todo nivel cuenten con los elementos de protección necesarios de acuerdo al nivel de exposición que están teniendo. Porque además recordemos que el elemento de protección, si no es bien usado, también se convierte en un vehículo de contagio. Entonces, es muy importante contar con esa información, contar con esa capacitación. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades del Servicio de Salud no han podido dar claridad respecto a la existencia y la continuidad en el tiempo de los elementos de protección personal. Nosotros el día de hoy tenemos un flujo de casos de pacientes, de personas que se están enfermando, que cada vez ha sido mayor. Y hasta la fecha han existido elementos de protección personal que desconocemos si en un par de semanas o en un mes más van a existir en la misma disposición. Por lo tanto, aquí es clave que exista un mecanismo formal para que cada trabajador pueda denunciar a su autoridad la falta de un elemento de protección personal. Si es que yo no tengo cómo comunicarle a mi autoridad que me faltan los elementos de protección personal, lisa y llanamente no tengo cómo seguir atendiendo, porque no puedo estar expuesto a una población si es que no tengo medidas de protección. Por lo tanto, si no existe ese mecanismo en el cual yo pueda denunciar y solucionar el problema, vamos a tener protestas, manifestaciones, circunstancias muy difíciles dentro del equipo de salud en un momento muy complicado de la pandemia. Claro, claro. Ahí nos pregunta, por ejemplo, Rodrigo Alves, ¿cuánto es recomendable hacer una cuarentena? ¿3, 6 días, 14, 30? ¿Qué es lo que usted aconsejaría en el caso de aquellas personas que puedan hacer una cuarentena optativa? ¿Es recomendable, no es recomendable en el momento que estamos ahora en la región? Las cuarentenas, tanto optativas como obligatorias, tienen que tener por lo menos 14 días de duración, que es lo que corresponde a un ciclo de aplicación viral.
Eso quiere decir que si yo hago una cuarentena por 3 días, por 7 días, no tiene absolutamente ningún impacto. Tienen que ser por lo bajo de 14 días para adelante. Y esto genera un problema, porque el mismo Colegio Médico y la Universidad de Chile han demostrado en un estudio de que el 14% de las personas que son COVID positivos, que ya le han dado su resultado de PCR, que le han dicho que tiene que mantenerse en su domicilio por motivos laborales, deben salir de sus casas a trabajar. Y cuando hablamos de los sospechosos, de las personas que están pendientes de su resultado, esto se eleva a 1 de cada 3 personas que tienen que salir al menos una vez a la semana de su casa. Entonces, cuando hablamos de poder decirle a la gente que se quede en su domicilio, tenemos que considerar que hay un porcentaje importante que por muchas ganas que tenga de quedarse en su casa, no puede cumplirlo porque debe seguir trabajando. Y ahí es donde es importante generar el apoyo social para que las personas puedan efectivamente permanecer en sus domicilios, porque no es solo protegerlos a ellos, sino que es proteger a toda la sociedad en su conjunto. Claro, como dicen por ahí, el virus no te va a buscar a tu casa, es uno el que sale y uno el que va a buscar el virus que está en las calles. Vamos a, sí, antes de preguntarte lo del mall, porque como hay gente que se va renovando, el público se renueva, va ingresando, entonces con el tema de la cuarentena, ustedes lo que me respondiste es que no tienen dato concreto como para decir cuarentena sí, cuarentena no, faltan datos que les niegan a ustedes, eso es. Exacto, nosotros Bien. como Colegio Médico el día de hoy nos están pidiendo que hagamos un diagnóstico sin tener los signos vitales del paciente, sin Claro. poder examinarlo y sin tener información. Solicitamos a la autoridad que por favor transparente esta situación. Bien, eso quedó claro. Bueno, ahí me preguntan sobre el tema del mall Vivo Coquimbo, que lo quieren reabrir, lo abrieron ayer. ¿Cuál es hoy día, cuál es la postura de ustedes? Bueno, abrir el mall es una idea muy inconveniente, es muy posible que esto aumente la circulación y aumente los contagios. Entendemos que en este país la libertad de emprendimiento y la libertad de negocio muchas veces roza con lo que tiene que ver la salud pública en la pandemia y lamentablemente vemos una vez más la incapacidad legal y normativa de la autoridad para poder proteger a su población versus el mantener un flujo económico de un centro comercial. Vimos cómo existió un brote en las compañías y se cerró una panadería, sin embargo en las compañías no fue posible cerrar un centro de supermercado y vemos cómo hoy el mismo Ceremi en el punto de prensa plantea de que ellos no les es posible cerrar el mall y que depende básicamente de la conciencia y la buena voluntad de quienes son los dueños. Por lo tanto, aquí también tenemos que hacer un llamado al mundo privado a entender que también existe un riesgo de contagio para la población, a las personas que trabajan en el mall, a que por favor se generen las condiciones de poder proteger su puesto laboral, porque entendemos que mucha gente vive de lo que trabaja y que si es que no está trabajando, finalmente sus ingresos también se ven perjudicados. Por lo tanto, esta pandemia tiene una arista que es muy sanitaria, que es muy de hospital, que es muy de consultorio, pero también tiene una arista social que es muy importante. Por eso decimos que cuando todos tenemos que poner de nuestra parte, significa que la población tiene que guardar las medidas de protección, la autoridad generar lineamientos claros, el mundo privado tener conciencia de que este es un minuto que muchas veces van a haber pérdidas y el equipo de salud de redoblar esfuerzos porque se nos viene muy difícil el panorama. Quisiera saber, Rubén, de tu punto de vista, el punto de vista tuyo del colegio, ¿cómo ven el caso de Ovalle? Porque hemos visto bastante crecimiento de contagiados en referencia a la población, el promedio es bastante alto. ¿Cómo lo ven ustedes de ahí de La Serena? Bueno, efectivamente en Ovalle se generó el hospital de contingencia que pretende poder absorber más demanda. Desde este punto de vista nuestra demanda ha ido creciendo exponencialmente. Nosotros vemos la evolución de la pandemia a través de las semanas epidemiológicas. Actualmente estamos en la semana 22. La semana 20 nosotros teníamos 58 casos durante esa semana, nuevos. En la semana 21, 107. Y en lo que va de esta semana ya llevamos 243. Por lo tanto, en 2 semanas pasamos de una tasa de 7 cada 100.000 habitantes a cerca de 30 cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que se ha cuadruplicado la demanda y no es coincidencia que también se haya cuadruplicado la demanda de camas UCI. Teníamos 3 camas UCI ocupadas y actualmente vamos en 12. Por lo tanto, en una red asistencial pequeña, que todavía tiene un poco de capacidad de crecimiento,
pero aún así es una red asistencial pequeña. Tenemos muchas dificultades para poder enfrentar esto a mediano y largo plazo si es que no existe un control de la circulación viral, si es que la gente no tiene la posibilidad de mantener su distanciamiento, de estar en sus casas, y finalmente podemos hacer la detección de los casos y apoyarnos en la atención primaria. El día de hoy la Secretaría de Salud hace todo el trabajo de informar a los casos, ver la trazabilidad y el aislamiento, y la atención primaria que está en el territorio, los CEFAM, los consultorios, las postas, tienen la posibilidad también y han estado marginadas de lo que es seguimiento de los casos. Esto también es muy importante ponerlo sobre la mesa. Rubén, ¿qué es peor, el coronavirus o el ministro Mañalich? Mira, en estos minutos, y tengo que plantearlo de una manera muy seria, nuestro problema es finalmente las políticas públicas que vamos a implementar. El ministro, me caiga bien o me caiga mal, tiene que ser capaz de comprender de que el desastre que se está viviendo en Santiago no puede repartirse en el resto de Chile. Nosotros como región, cuando tenemos pacientes graves, estamos obligados a trasladarlos a Santiago. Y lamentablemente vemos el día de hoy cómo tenemos pacientes de Santiago que son trasladados a esta región, lo que nos indica que nuestra capacidad de poder derivar pacientes cuando nuestra red esté a tope va a ser muy difícil si es que no se soluciona lo que está pasando en la capital. Claro, si el ritmo de traslados continuara así, ¿en cuánto tiempo colapsaría la cuarta región? Es que eso es muy difícil de saber, y nosotros como colegio médico esperamos que no se vea desde un punto de vista ingenieril, como así lo hemos visto en las últimas semanas. Porque muchas veces se dice, bueno, la región de Coquimbo tiene todavía un 60% de ocupación de cama, podemos trasladar pacientes, pero nuestro 60% de ocupación significa que nos quedan 13 camas disponibles en UCI. No una cantidad mucho mayor como es en Santiago, Concepción, Valparaíso, que un 60% de ocupación significa que tenemos todavía algunas camas más a las cuales echar mano. Nuestra región tiene una pequeña capacidad asistencial, tiene un muy buen equipo de salud, sin embargo, limita principalmente en lo que tiene que ver con las camas y lo que tiene que ver con la capacidad de hospitalizar pacientes graves. Claro, hubo un par de fiestas acá clandestinas que hizo gente del hospital. No eran médicos, finalmente eran personal administrativo, ¿no es cierto? ¿Qué se supo de eso finalmente? Bueno, nosotros también denunciamos una situación irregular que a nosotros nos afectó mucho. Yo quiero insistir en esto, gran parte del equipo de salud, si no la mayoría del equipo de salud, ha hecho enormes sacrificios, han tenido muchos que separarse de sus familias, generar sistemas de turno, poder estar con la presión que significa estar sumergido en un ambiente muy riesgoso, y finalmente la opinión pública suele crucificar a los trabajadores de la salud por los errores que cometen a veces unos pocos. Entonces, nosotros queríamos mandar un mensaje muy enérgico de que no estamos de acuerdo con esta situación, que creemos que esto no puede volver a ocurrir y que se tienen que realizar las investigaciones pertinentes, porque tenemos que proteger a ese 99% de los funcionarios que están dando la vida por la atención de pacientes, y no por unos pocos tener mancillado el honor y el respeto de todos los que están haciendo bien su trabajo. Claro, porque una de las cosas que se discute a nivel global es el tema de economía versus salud, y ponemos el ejemplo de Noruega y Suecia. Noruega hizo cuarentena total, absoluta, Suecia no, y los dos países tienen la misma baja en su PBI, o sea que la economía se afecta igual, seas con 40, lo que pasa es que la diferencia es la cantidad de muertos, ¿no? O sea, una crisis económica se puede superar, pero la cantidad de muertos, una vez que la persona muere, no hay cómo recuperarlo. En ese sentido, digamos, debería ser urgente que por lo menos ustedes puedan integrar una mesa a nivel regional. Por lo menos, ¿han tenido algún tipo de contacto con las autoridades a nivel regional, o es lo mismo que pasa a nivel nacional? Bueno, en primera instancia, con el primer punto, como colegio médico, nosotros entendemos que la dicotomía entre economía y salud es una dicotomía artificial. Aquí salud nos da buena economía y no hay otra manera de pensarlo. Entonces, la clave, y el colegio médico ha sido bastante astuto a nivel nacional en poder convocar a un grupo amplio, transversal de economistas que nos permitan hacer una propuesta al Ejecutivo de cómo poder enfrentar esto, cautelando los intereses económicos, pero sobre todo pudiendo proteger a la población más vulnerable, que el día de mañana va a tener los problemas para cumplir las cuarentenas.
Por lo tanto, es muy importante poder hacer oídos a este grupo de economistas y a esta propuesta. Esto se ha planteado a nivel nacional y creemos que parte del acuerdo que está impulsando el presidente con los partidos políticos, esperamos que involucre también esta arista, porque no hay otra manera de poder cuidar a la población si no es permitiéndole guardar su cuarentena. Ahora, nosotros a nivel regional tenemos una interlocución tanto con la Intendencia como con el Seremi de Salud y el director de servicio. Lamentablemente, y aquí tengo que transparentar que no estamos de acuerdo, en una división que se realizó de la mesa social regional, en la cual, por una parte, se generó una mesa que tiene que ver con la Intendencia y los alcaldes, precisamente para la entrega de cajas de alimentos, y otra que tiene que ver con el aspecto técnico sanitario, pero en palabras desde la Intendencia muy enfocada a lo que tiene que ver con los ventiladores mecánicos y los recursos hospitalarios. Nosotros creemos que eso es muy necesario, es muy importante, pero tiene que además considerar cómo estamos nosotros trabajando en la prevención. No es que hayamos pasado y bajemos los brazos con la prevención, porque tenemos que ser capaces de poder cerrar la llave de nuevos casos y poder detectarlos, trazarlos, aislarlos, y aquí va a tener un rol fundamental las residencias sanitarias, la atención primaria, porque si no, no importa cuántas camas crezcamos, si siguen creciendo los contagios, no vamos a dar abasto. Y todas estas críticas que ha recibido la presidenta del colegio, Isquia Siches, ¿qué opinión te merecen? ¿Son intencionadas, malintencionadas, tienen que una cuestión política detrás, como de desgastar el personaje, atacarla por cosas que nada que ver con lo que se está discutiendo, desviar el foco? ¿Cómo ven ese tema ustedes? Bueno, nosotros hemos visto primeramente que rechazarlo tajantemente amenazas de muerte a nuestra presidenta. Esto ha sido y está siendo investigado por la autoridad. Nosotros creemos que en los espacios democráticos las diferencias se resuelven conversando y no a través de amenazas. Pero hemos visto también un ataque bastante intenso a nivel personal de la figura de nuestra presidenta. Nuestra presidenta, como todos nosotros, tiene su opinión respecto a la sociedad, tiene su equipo de fútbol, tiene sus intereses particulares, pero ella como presidenta del Colegio Médico de Chile representa a todos los médicos de este colegio nacional y ha hecho grandes esfuerzos para poder congeniar las extremas visiones que existen dentro del colegio. El colegio médico tiene visiones en su interior y nuestra presidenta ha tenido que saber confluir todas esas miradas y desde una óptica sanitaria. Si finalmente lo que aquí nos preocupa como colegio médico es que cuando nosotros hagamos una reconvención sanitaria, un consejo o una crítica desde el punto de vista de salud sea asumida como un ataque político, cuando claramente lo que tiene como objetivo es poder mejorar la estrategia sanitaria que tenemos en este país y no ni torpedear ni apuntalar cualquiera sea el gobierno de turno. Claro, ¿cuál sería el elemento que ustedes como colegio médico recomendarían al gobierno regional, nacional, tomar en cuenta ya? ¿Qué medidas habría que hacer ahora mismo para que la cosa al menos se aplane la curva? A nivel regional yo creo que necesitamos dos cosas fundamentales. Una, poder trabajar en equipo, porque hasta la fecha ha sido muy difícil el trabajo en equipo, poder escuchar las visiones disidentes, y segundo, tomar estrategias locales con nivel de región, porque muchas veces estamos esperando instrucciones de Santiago que nos digan qué es lo que tenemos que hacer cuando Santiago está viviendo un momento complejo, está preocupado de ver los problemas que están pasando en la capital y además tenemos la particularidad de que como región estamos muy atrasados en el testeo y en el resultado de los exámenes. Por lo tanto, no podemos esperar a que Santiago reciba la información de los exámenes confirmados y nos diga qué es lo que tenemos que hacer para poder tomar una acción. El Colegio Médico de Chile, en conjunto con una decena de sociedades científicas, la Sociedad de Facultades de Medicina, la Sociedad Científica de Santiago, de respiratorio, broncopulmonar, de todos los aspectos, han planteado estrategias que tienen que ver con lo que hemos comentado, poder seguir diagnosticando los casos, generar las condiciones para que se puedan mantener en sus casas y no contagiarse. En esta región, gran parte de los contagios y los hospitalizados son por contagios dentro de la misma familia. Entonces eso quiere decir que no estamos aislando bien al paciente positivo y está contagiando a su entorno cercano. Usar las residencias sanitarias y finalmente transparentar la información para que cuando se tenga que tomar una cuarentena se tome de manera consciente, transparente y no
pensando que quizás se tomó con una semana de retraso, que fue lo que está pensando Santiago. Y si el gobierno no llegase a cambiar su política, su forma de relación con los gremios, ¿qué conducta va a tomar? ¿Qué va a hacer el Colegio Médico al respecto? Porque bueno, el pic nunca llega. El pic siempre es hoy y mañana es hoy, siempre es así, siempre es el pic. ¿Qué va a hacer el Colegio Médico al respecto si la cosa sigue como está? Bueno, el Colegio Médico se ha puesto a disposición desde el primer día de la autoridad. Nosotros entendemos de que el Colegio Médico tiene una visión sanitaria que es potente y por lo mismo no podemos generar una vocería paralela porque eso confundiría a la población. Nosotros entendemos que el día de hoy el capitán del barco no es el Colegio Médico, pero sí en una situación tan tormentosa como la que estamos, esperamos que el capitán se abra a sugerencias, pueda trabajar en conjunto y no nos lleve a una situación problemática que finalmente nos demos cuenta cuando ya estemos con el agua hasta el cuello. Bien, Rubén, te pregunto a nivel más personal, me imagino que nunca en tu experiencia como médico te habías imaginado semejante pandemia aquí a nivel nacional, a nivel global. ¿Qué nos podés contar al respecto, digamos, ya como doctor, como tema personal, de esto que pasó de repente? ¿Te sorprendió? ¿Lo veías venir? Porque hubo 3 coronavirus en una década, ya como la cosa un poco estaba como al caer. ¿Cómo lo estás viviendo personalmente? Bueno, nosotros en el área de la salud sabemos que la humanidad siempre se ha visto sometida a pandemias, a crisis que pasan cada cierto tiempo. Quizás no tan intensas ni tan violentas como esta. Vivimos lo que era el 2009, la influenza, que fue bastante fuerte, sin embargo no alcanzó los niveles que está alcanzando esta enfermedad. Yo lo que he podido ver es un equipo de salud bien comprometido. Yo pensé que en un primer instante se iban a ir todos para la casa quizás, y hemos visto que hay muchos que están ahí al pie del cañón esperando instrucciones, estando quizás con un poco de incertidumbre. Yo creo que eso nos pasa un poco. Sabemos que esta es una enfermedad nueva, que no se sabe mucho, pero frente a esa incertidumbre, lo único positivo, lo único claro es poder hablar con transparencia y decir, esto es lo que sé, esto es lo que no sé y esto es lo que está pasando. Porque cuando veo que hay un equipo de salud que no sabe si es que vienen o no los contagios, no sabe cuáles son los protocolos de acción, no sabe si va a contar con los elementos de protección personal, esa moral intrínseca que tienen los trabajadores de la salud para ir a la batalla, por así decirlo, se ve mermada. Baja la moral cuando uno no sabe si finalmente va a tener los elementos para atender, va a tener las condiciones para atender, va a tener las condiciones donde hospitalizar o donde derivar a los pacientes. Perdón. Hemos visto que la pelea no solamente se da en los hospitales y en la UCI, sino que también en estos consultorios, en estas postas rurales, cuando llega un paciente grave y tienen que trasladarlo y no hay cupo. Entonces, finalmente, las decisiones profundas están a todo nivel de la red asistencial y aquí todos tenemos que estar preparados. Te hago las dos unas preguntas, Rubén, y ya te dejamos. Al respecto de lo que es a nivel regional, la actuación del Seremi de Salud, Alejandro García, ¿qué opinión te merece a ti, al gremio? ¿Cómo están viendo al señor Seremi? Bueno, el Seremi es una persona muy accesible, muy amable, muy cercana, pero hemos visto que la Seremi de Salud durante esta pandemia la ha enfrentado bastante sola. Los equipos dentro de la Seremi de Salud también están poniendo todo su esfuerzo, pero es un recurso humano muy limitado, o sea, en el sentido de que en buen chileno faltan manos para poder trazar, hacer los llamados telefónicos, cuando sale un caso positivo, poder ir a hacer el estudio epidemiológico, ver a los contactos, la familia, de dónde viene, si es agrícola, si es de minería. Entonces, ahí yo no entiendo personalmente por qué, si desde febrero existe un decreto de emergencia sanitaria o de alerta sanitaria en el cual se le permite a la Seremi de Salud contratar más funcionarios, contratar a estudiantes de último año del área de la salud, por qué a la fecha no tenemos un ejército epidemiológico que nos permita hacer un seguimiento casi uno a uno de los contactos y los contagios. Porque finalmente lo que ocurrió en Santiago y lo que el ministro dijo que fue uno de los grandes problemas es que no dieron abasto para poder trazar
todas las personas y todos sus contactos. Entonces, ¿qué estamos esperando que esto pase aquí en la región? Finalmente, lo que necesitamos es poder incluir a más personas. Los académicos se ofrecieron desde el día 1, epidemiólogos de La Serena y Coquimbo, gente que sabe, que ha participado en pandemia, se ofrecieron a ayudar y hasta el día de hoy no han sido considerados. Entonces, creemos que aquí hay que hacer un esfuerzo por potenciar el rol de la Seremía de Salud y sobre todo apoyarse en la atención primaria. Ellos tienen consultorio y posta a lo largo de toda la región. Entonces, hay que trabajar en equipo, o si no, finalmente esto va a haber sobrepasada la capacidad de la Seremía de Salud. Rubén, la última que te hago. Has decidido ser médico, una profesión noble, una profesión que te acerca a la gente, que el centro es el ser humano. Además también, doblemente a eso, has decidido tomar un rol de representación de todos tus colegas, lo cual también es meritorio y felicitamos desde aquí porque es muy importante eso. ¿Cómo es ser doctor y líder de un gremio en un país como este, de lo que debe ser de más extremo, donde la salud es un negocio y no un derecho? Porque quizá eso a lo mejor podría cambiar después de esta pandemia, si es que esta vuelta de normalidad, que ojalá no sea una vuelta de normalidad, donde la salud sea un derecho para todos. ¿Cómo es tu doble rol tan social, tan importante, en un país tan neoliberal, donde todo es, además de desigual, donde todo es un negocio en tema salud? Bueno, efectivamente es un trabajo en proceso. Yo desde que egresé de la universidad, yo egresé de esta región, yo estudié acá y me mantuve trabajando en un centro de atención primaria en mi consultorio en Coquimbo y además haciendo clases en la universidad de mi alma mater. Pero creo que finalmente coincidió que en este mundo tan neoliberal como lo planteas tú, hay mucha gente que quiere ejercer cambios y aportar con su granito de arena y coincidieron muchas voluntades en el proceso del colegio médico. Vimos que no solamente en esta región existió un cambio, sino que a nivel nacional con nuestra presidenta, la primera mujer y la más joven en liderar el gremio, y el colegio médico en su conjunto está viviendo un proceso de transformación, está generando quizás este impulso nuevo que permite enfrentar dificultades que estamos viendo su desenlace el día de hoy. Nos pilla una pandemia en un minuto que la salud pública es muy precaria, pero se sostiene a punta del esfuerzo de los trabajadores que con pocos recursos realizan muchas acciones de salud. La atención primaria está crónicamente desfinanciada a cargo de los municipios. Los hospitales tienen una deuda hospitalaria tremenda y a pesar de eso se puede hacer salud. Entonces yo creo que este doble rol finalmente es una consecuencia del esfuerzo y el trabajo de muchos que queremos un sistema de salud distinto, que creemos que se puede y que estamos dispuestos a dar la pelea por eso. Bien, Isquia presidenta y Rubén gobernador, ¿qué te parece? Yo creo, mira, parte importante de los discursos han sido por esa línea para tratar quizás de invalidar la visión más técnica del colegio y que se piense que esto es más político. Claro. Tanto la presidenta nacional como yo vamos a repostular al colegio médico para mantenernos trabajando junto con nuestros colegas por la salud pública. Por lo tanto, me gustaría desmentir ese tipo de situaciones porque nuestro interés está clavado, sobre todo en tiempos de pandemia, estamos destinados a seguir trabajando en la salud. A veces, ante tanto inútil en política, aparece alguien con un poco de luces y muy bien como Isquia y uno se entusiasma en decir, pucha, ¿por qué no es presidenta? Entonces, es más un deseo de la gente genuino, a veces que una cuestión de marketing o de gastar la imagen. Bueno, Rubén, desde acá, desde MOTV, desde todo el canal, todo nuestro apoyo al Colegio Médico siempre. Este es el canal de ustedes. Cuando necesiten, nos avisan y acá tienen pantalla siempre porque creemos importante esta comunicación, que los medios generalmente o lo corren o los caricaturizan, los degradan y nos parece que no es así, que es muy importante la función. Enhorabuena que ante la pandemia hay gente como vos, como Isquia, súper clara y valiente en dar la cara. Por lo menos creo que es algo de luz en tanta oscuridad. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Nicolás, muy ameno, muy agradable la entrevista, que estén muy bien. Gracias. Bueno, Rubén Quesada era con nosotros, presidente del Colegio Médico Regional, realmente importantísima su punto de vista, su mirada. Y bueno, lo que dijo, ¿no es cierto? Trabajo en equipo está faltando, estrategias locales están faltando y transparentar la información. O sea, nosotros, bueno, somos ciudadanos comunes, pero ellos como médicos no están recibiendo toda la información que necesitan. Así que
gravísimo la denuncia y qué bueno que haya esta posibilidad en MOTV de poder que la gente común tenga el espacio para escuchar a los que realmente saben, y como Rubén es primera línea desde siempre, fíjense que le preguntamos por su trayectoria, él solito nos contó, siempre estudió acá, se quedó acá, o sea, un tipo de la región que conoce el paño, buenísimo, por lo menos dentro de tanta mala noticia, tener a alguien como Rubén también es importante. Mientras hacemos la